El hallazgo de Juan te dejará confuso al final. San Antonio del Silencio es un pueblo chico, de esos que parecen olvidados en el mapa. Con apenas unas cuadras, calles de tierra, casas viejas y un silencio que a veces pesa más que el viento. Pero hay algo que todos ahí saben desde siempre: nadie pasa por el camino del campo de Santa Marga cuando cae la noche. Las historias abundan. Que se ven luces entre los árboles. Que se escuchan llantos y disparos. Que hay voces que susurran entre los maizales. Durante décadas, esas leyendas mantuvieron a la gente lejos. Nadie investigaba. Nadie preguntaba. Nadie volvía, hasta que una noche cualquiera, un hombre común llamado Juan tuvo que cruzar ese lugar maldito, sin saber que iba a descubrir el secreto más oscuro del pueblo. Una noche cualquiera, hasta que se fue la luz. Juan siempre fue un hombre simple. De campo. De esos que se levantan con el sol y se acuestan cuando se va. Su chacra quedaba a unos 7 kilómetros del pueblo San Antonio del Silencio, un pueblo de esos que parecen detenidos en el tiempo, con calles de tierra, un almacén viejo, una escuela y la típica estación de servicio cerrada por las noches. Ese día todo iba normal, hasta que a las 9:30 de la noche, se corta la luz en su casa. Fue un chispazo, y luego oscuridad total. Revisó la instalación, linterna en mano, y notó que los fusibles se habían quemado. No tenía repuestos. Sin pensar demasiado, agarró su abrigo, la linterna, y salió rumbo al pueblo. No podía quedarse sin electricidad. Pero había un detalle: el camino más corto pasaba cerca del viejo campo de Santa Marga, un lugar que incluso los más valientes del pueblo evitaban. Historias de fantasmas, apariciones, luces que se prendían solas y gritos en medio de la noche formaban parte del folclore local. A Juan nunca le había importado. Creía en lo que veía, y eso nunca lo había visto. Hasta esa noche, la sombra de Santa Marga. El camino era largo, de tierra apisonada, bordeado por maizales y alambrados oxidados. El cielo estaba completamente oscuro, cubierto de nubes. Sin luna. Sin estrellas. Solo la luz tenue de su linterna iluminaba el polvo frente a sus botas. Al pasar por el sendero cercano a Santa Marga, algo cambió. Primero, un aullido, largo, profundo, que parecía venir de dentro del bosque. Luego, unos pasos lejanos, como si alguien corriera entre la maleza. Después, un llanto. Agudo. Como el de una mujer llorando, pero sin palabras. Solo gemidos, desgarradores. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, un disparo seco. Claro. A pocos metros, Juan se congeló. Sintió como la linterna temblaba en su mano. Miró hacia los costados, no vio nada. Apuró el paso. No corrió, todavía no. Pero sí caminó más rápido, con el corazón en la garganta. Sabía que estaba cerca del pueblo, y aunque el camino se sentía eterno, al fin vio la luz del viejo almacén. Respiró hondo y se dijo a sí mismo: ya está, ya pasó, eran ruidos del campo, seguro, pero no. No era tan simple. La charla detrás del galpón. Compró los fusibles, como si nada hubiera pasado. Saludó al viejo Don Roque, que atendía el negocio, y se sentó un minuto en el banco de afuera para calmarse. Fue entonces cuando escuchó voces, justo detrás del galpón. Che, el llanto hoy sonó más fuerte, ¿no? Sí, puse un parlante más grande entre los sauces. El aullido también lo reforcé. Bien. Con eso nadie se va a animar a acercarse. Juan no podía creer lo que oía. Los sonidos eran montados. Parlantes escondidos. Esperó que se fueran. Vio cómo subían a una camioneta vieja, sin placa, y tomaban por un camino de tierra. Entonces, sin pensarlo demasiado, empezó a seguirlos, manteniendo distancia, usando solo la linterna muy tenue. Tenía miedo, sí.
pero más fuerte era la necesidad de entender. La estancia prohibida. Lo siguió durante unos 15 minutos hasta que llegaron a una vieja estancia al borde del monte. El pasto estaba alto, las construcciones abandonadas. Una casona con ventanas tapadas, un tanque de agua oxidado y al fondo, un galpón grande. Juan se escondió entre unos arbustos. Desde ahí, los observó bajar y caminar con linternas. Luego, los ruidos otra vez, el mismo aullido, el llanto, el disparo. Pero ahora, Juan sabía que eran falsos. Trucos. Efectos de sonido. Y entonces lo vio, un grupo de personas que no había visto antes salió del galpón. Todos vestidos de negro, subiendo paquetes grandes a un camión. Eran bultos rectangulares, forrados con bolsas oscuras, cerrados con cinta. No hacía falta ser policía para entender lo que era. O para sospecharlo. Juan retrocedió lentamente. No podía creerlo. El campo fantasma era una cortina de humo. Un montaje para que nadie se acercara. Pero él lo había visto todo. Los secretos de Don Ciriaco. Volvió a su chacra sin decir nada. No pudo dormir. Al día siguiente fue a ver al único hombre del pueblo en quien confiaba, Don Ciriaco, un viejo retirado que había sido policía rural hace años. Le contó todo. Lo que vio. Lo que oyó. Don Ciriaco no se sorprendió. Solo suspiró y dijo, ese campo fue parte de una investigación hace 30 años. Hubo un operativo fallido. Se murieron 3 oficiales. Y desde entonces, el caso se cerró, sin explicación. Dicen que quedó en manos de gente con poder, punto. Juan no entendía. ¿Cómo era posible que todo un pueblo haya creído historias de fantasmas, cuando en realidad lo que había era crimen organizado disfrazado de leyenda? No es que creían, Juan. Es que preferían no meterse. El regreso al infierno. Juan volvió esa noche. Llevaba una cámara, batería portátil, ropa oscura y una linterna mejor. Se escondió tras una pared rota de la estancia. Graba todo. Ve cómo llegan 2 vehículos, cómo descargan cajas, cómo prenden los parlantes ocultos entre los árboles. Y entonces escucha algo revelador. Mientras la gente siga creyendo en fantasmas, esto sigue siendo nuestro. En ese momento, una rama cruje bajo su pie. Se congela. Una linterna lo enfoca. Corre. Lo persigue. Se mete en el monte, entre los pastos altos. Se esconde en un zanjón lleno de barro. Aguanta la respiración. Se va el grupo. Salva su vida, por poco. El final que nadie esperaba. Llega a su chacra. No puede más. Manda el video de forma anónima a un periodista de una radio local. 2 días después, estalla todo. Desmantelan red de tráfico encubierta en el campo fantasma. Se hacen detenciones. La historia sale en los medios. El pueblo se divide entre el miedo y el asombro, pero Juan, esa misma semana, empieza a notar algo raro, una linterna que aparece encendida en el galpón de su chacra, un aullido que suena, pero no hay parlantes, y una noche, ve algo parado al borde del monte. Una figura. Silenciosa, porque hay una parte que nadie entendió, y si los sonidos sí existieron alguna vez, y los usaron para cubrir lo que no se puede explicar.